Ahí comenzó la grabación. Muchas coincidencias. Sí. Ya, ahora sí. Buenos días a todos. Mi nombre es Ignacia, pero me pueden decir Nacha o profe Nacha. Y no sé si se acuerdan de mí, pero les hice hace mucho tiempo una clase de sistema endocrino. Y ahora con mi compañera también de U, con la Dani Monsalve, vamos a hablar de la primera clase de sistema nervioso. Si puedes pasar la diapo, Dani, por fin. La estoy pasando, no se veo, ¿sí? Yo lo tengo en la misma del inicio. No sé si soy yo a lo mejor solamente. Chiquillos la ven igual, ¿o no? Creo que no ha cambiado todavía. Ya. Voy a compartirlo, no. Espérame un poco. Perdón que tengamos tan malo el... Sí, como que hoy las día dos somos de Limache, así que la señal. Sí, hoy día se nos ¿Sí, Ana? juntaron todos los problemas técnicos del mundo. Ya, bueno. Entonces, el objetivo de la clase va a ser ver cuáles son las funciones básicas del sistema nervioso, ver cuáles son los componentes celulares del sistema nervioso, los mecanismos de conducción y, bueno, cómo es la comunicación dentro de este sistema nervioso. Si puedes seguir, por fin. Mentira, no se está moviendo de nuevo, ¿verdad? No. Ay, siento que los chiquillos nos odian. Perdónennos, por favor. ¿Y si le compartes desde el Drive, será más rápido? No creo. No sé si hay un coordinador que nos pueda ayudar. Que no quiero como... Intenta una vez más. Y si no, nos lo mandáis a nosotros y vemos si nosotros podemos compartirlo. Ya, a ver. Vamos. Y ahí sí. Ya. Entonces comenzaremos hablando sobre las funciones del sistema nervioso y otras características que tiene. Luego hablaremos de las células, sobre todo de las células gliales y de las neuronas. Luego pasaremos a hablar del impulso nervioso, abarcando lo que es el potencial de reposo y potencial de acción. Luego tendremos un pequeño recreo y pasaremos a la asistencia. Y luego de eso vamos a tener el siguiente como tramo de materia, que va a ser la comunicación, donde hablaremos de la sinapsis y la transmisión de este potencial de acción. Y finalmente en el cierre tendremos, hablaremos de dudas que le haya quedado, un pequeño resumen y un Kahoot. Así que comenzaremos con la intro, con las funciones y definiciones. La siguiente, por fin, Dani. Ya. Tenemos entonces que el sistema nervioso va a estar formado por un conjunto de estructuras que, junto al sistema endocrino, van a permitir que los organismos puedan dar respuestas adecuadas y respuestas adaptativas a cambios ambientales y también les permite coordinar sus comportamientos, todo con el objetivo de mantener la homeostasis y la sobrevivencia del organismo. Entonces, para coordinar todo esto, se va a dividir anatómicamente en dos grupos, en un sistema nervioso central, o SNC, y un sistema nervioso periférico, o SNP. Tenemos el sistema nervioso central, que va a ser aquel que percibe y procesa todas las señales que puedan venir del medio interno o del medio externo, y así va a enviar una respuesta hacia los medios efectores, que van a ser los músculos y las glándulas. Este sistema nervioso central va a estar compuesto por un encéfalo y una médula espinal, y a su vez el encéfalo se divide en más estructuras. El encéfalo van a ser todas estas estructuras que van a estar protegidas por el cráneo, donde tenemos al cerebro aquí en amarillo, el cerebelo en verde, el tronco encefálico en naranjo, el que a su vez se divide en un mesencéfalo, protuberancia anular y bulbo raquídeo, que van a ser estructuras que las van a ver en la próxima clase de sistema nervioso. Y luego tenemos una médula espinal, que va a ser como una prolongación desde el tronco encefálico hacia abajo y que va a estar protegida por la columna vertebral. Luego vamos a tener un sistema nervioso periférico, que va a corresponder a las vías por donde viajan las señales
desde los receptores de los estímulos hacia el sistema nervioso central. Y aquí la preguntan si es lo mismo que puente, sí. Protuberancia celular es lo mismo que puente Barolio. Eso. Ya, entonces, de nada. Tenemos que el sistema nervioso periférico va a estar formado por ganglios y nervios periféricos que van a salir de la médula espinal hacia el resto del cuerpo. Y estos van a enviar señales desde el receptor al sistema nervioso central y va a sacar desde el sistema nervioso central una respuesta hacia los efectores. Ahora también a nivel más microscópico vamos a tener el tejido nervioso y las células que lo van a estar formando, que van a ser de dos tipos, las células gliales y las neuronas, siendo estas últimas aquellas que van a estar especializadas en la transmisión del impulso nervioso. Siguiente, por favor, Dani. ¿Alguna duda hasta aquí con esta primera parte? Ya, no la puedo cambiar cuando admito gente. Ah, puede ser. Sí. Tranquila, Sí. yo veo el admitir gente para que puedas Ya, compartir tranquila, ¿ya? ya, gracias. Ok. ¿Se cambia, Nacha? ¿O no? Está todo en generalidades. Ah, Se escucha doble. Sí, esa diapo. Ya. Ahora, en cuanto a las funciones del sistema nervioso, vamos a tener 4. Homeostasis, función sensorial, función integradora y función motora. La homeostasis va a ser mantener este equilibrio del medio interno para asegurar la sobrevivencia del organismo. La función sensorial va a ser la percepción de los estímulos que pueden venir del medio interno del organismo o del medio externo del organismo. La función integradora va a ser aquella que va a procesar esta información que viene del interior al exterior, la va a procesar de forma ya sea autónoma o involuntaria, es decir, no conscientemente, o de forma voluntaria, que es lo que nosotros hacemos conscientemente. Y así va a enviar una respuesta que va a viajar hacia los sistemas efectores que van a ejecutar esta respuesta. Y esto es justamente lo que hace la función motora ahora, que es la que ejecuta la respuesta al activar o inhibir músculos y glándulas. Por ejemplo, un ejemplo para explicar todas estas 4 funciones sería cuando, por ejemplo, nosotros tocamos un sartén caliente y quitamos la mano. Aquí mantener la homeostasis sería evitar que nos quememos con el sartén y que se produzcan daños a las células. La función sensorial sería percibir el calor mediante el tacto. La función integradora sería, primero, recibir la señal, procesarla y decir, tenemos que quitar la mano para que no nos produzca más daño. Por lo tanto, vamos a enviar esa orden a nuestros efectores. Y la función motora va a ser la que haga que el efector active el músculo y levante el brazo y así no nos quememos. Luego tenemos, no sé si hay alguna pregunta con esto de las funciones para pasar a irritabilidad. Si es que no hay nada, entonces hablamos de la irritabilidad, que es otra, muchas gracias, que es otra característica del sistema nervioso, que se define como la capacidad para responder ante estímulos y se va a poder manifestar de distintas formas. Tenemos aquí unas 5 formas de cómo se manifiesta, mediante tropismo, tactismo, reflejo simple, reflejo condicionado e instinto. El tropismo va a ser propio de las plantas, de los vegetales, y se caracteriza por ser un movimiento involuntario de las plantas hacia un estímulo para adaptarse al ambiente. Por ejemplo, digamos que tenemos una planta con hojas y raíces. Las hojas van a tener un fototropismo que va a hacer que estas se van a mover involuntariamente hacia la luz. Por eso las hojas de las plantas crecen hacia arriba. Luego tenemos las raíces, y estas van a tener un geotropismo, que va a ser un movimiento involuntario de las raíces hacia el estímulo que va a ser la gravedad, y por eso crecen hacia abajo. Luego tenemos el tactismo,
que va a ser ahora propio de los animales y sobre todo de los invertebrados, que es un movimiento rápido e involuntario de estos para acercarse o alejarse de un estímulo. Aquí podría hacer algo también con la luz, el fototactismo, que es cuando, por ejemplo, las polillas se acercan a las luces, a las lámparas, o cuando las arañas se alejan de la luz y se esconden en rincones o en lugares más oscuros. Luego tendríamos el reflejo simple, que son respuestas innatas, involuntarias o automáticas que tenemos los organismos y que están mediadas por la médula espinal. Por ejemplo, sería el reflejo rotuliano, que no sé si lo conocen, pero es cuando nos como golpean como con un martillito abajo de la rodilla y automáticamente se levanta. Ya, es el reflejo rotuliano y es un reflejo simple. O también, por ejemplo, lo que dije antes de sacar la mano cuando tocamos algo caliente, eso también es un reflejo simple porque es automático. Luego tenemos algo un poco más complejo que es el reflejo condicionado, que son reflejos adquiridos como resultado de la experiencia ante determinados estímulos, por lo tanto son reflejos que uno aprende con el tiempo. Por ejemplo, luego de hacer mucho algo, uno finalmente después lo va a hacer de forma automática, porque ya lo tiene aprendido. Eso es un reflejo condicionado. Finalmente tenemos el instinto, que son reacciones innatas más complejas y donde intervienen varios reflejos, y que es específico de cada especie. Por ejemplo, el instinto materno para asegurar la sobrevivencia de la especie. ¿Alguna duda hasta el momento? Porque aquí se termina como la introducción. ¿Cuál es la función integradora? Ya, la función integradora es como una función que está como el paso como medio del proceso. La sensorial sería como percibir un estímulo y enviarlo hacia el sistema nervioso central. El sistema nervioso central hace la función integradora, que es procesar esta información y tomar como una decisión, tomar una respuesta ante estos estímulos. O sea, dice, ya, ¿qué yo voy a hacer para mantener la homeostasis, para mantener la sobrevivencia? Y, por ejemplo, ya, le voy a decir al brazo que levante para que no toque el fuego. Y esto lo envía de nuevo hacia el efector, y el efector con la función motora lo va a hacer. No sé si ahí se entendió un poco mejor lo de la función integradora. Ya, bacán, de nada. El tactismo es un movimiento rápido e involuntario que tienen animales invertebrados. Por ejemplo, creo que también cuando los caracoles les toca como los antenitos, los ojitos y los quitan al tiro, ese sería como un tactismo. O también lo de las polillas cuando se acercan a la luz, o las arañas que se alejan de la luz. Ahí le quedó un poquito más claro lo que era el tactismo. Ya, perfecto. Ok. ¿Alguna otra pregunta más con estos conceptos o con algo que haya dicho como antes? Creo que no, así que... sí, es involuntario, es como automático, al tiro lo hace. Si no, ahora podría continuar la Dani con su parte. Ya, ahora sí. Nuevamente no puedo cambiarla. Les molesta mucho si lo dejo así, porque si no creo que no la voy a poder cambiar. No, profe, déjelo así nomás, si es que ¿Sí? queda más cómodo. Ya, muchas gracias, porque no sé qué pasa. Ya, entonces ahora vamos con las células. Y como había dicho la Nacha anteriormente, el tejido nervioso está constituido por dos tipos celulares, o por dos tipos de células. Y una de ellas son las células de la glía o neuroglías. Ahora, el origen de glía significa unión. Entonces, estas células del sistema nervioso cumplen un rol como de ayudantes.
ya que son parte de un sistema de soporte y por ende son esenciales para el correcto funcionamiento del tejido nervioso. Eso sí, son más pequeñas que las neuronas y más abundantes. Cuando dije ayudantes, me refiero a que están encargadas de desempeñar diversas funciones. Por ejemplo, ya había dicho de soporte, de mielinización, de nutrición, de protección, entre muchas otras. Ahora, las que dicen SNP es por sistema nervioso periférico, trabajan ahí. Entonces, vamos a hablar a grandes rasgos de todas estas células gliales y luego nos vamos a concentrar en una de las que más entra en la PTU, que es la neurona. Entonces, las células de Schwann en realidad forman básicamente vaina de mielina y guían la regeneración del axón. Eso sí, pueden tomar solo un axón y se dice que regeneran, que hay regeneración axonal porque marcan como el camino de la vaina de mielina. Eso es básicamente lo que hacen estas células. Las células satélites protegen las neuronas del sistema nervioso periférico y generan soporte estructural para los nervios. Básicamente eso. Ahora, las que están en el sistema nervioso central, como los oligodendrocitos, su función principal es formar la capa de mielina. Ahora, ¿qué es la capa de mielina o vaina de mielina? Es como un aislante eléctrico, se podría decir, que va a promover un impulso más rápido. También cumplen una función protectora al rodear los axones. Los astrocitos, que son estos que pueden ver aquí abajito, son las células gliales más abundantes. Poseen forma de estrella, como pueden observarlo ahí, y lo que hacen es unir de alguna forma la neurona con su vaso sanguíneo respectivo para poder aportar los nutrientes necesarios. También proporcionan soporte y son importantes porque también son parte de la barrera hematocefálica. Si no saben lo que es esta barrera, es básicamente una red de vasos sanguíneos compuesta justamente por estas células, con el fin de evitar que ciertas sustancias dañinas puedan penetrar el encéfalo, así como de una forma muy, muy vulgar, como que separa la sangre del cuerpo con la sangre de la cabeza, una cosa así. ¿Se entiende hasta el momento todo lo que he dicho? Nacha, ¿me puedes decir que no puedo mirar bien el chat? Creo que ahora preguntan si puedes repetir la primera célula, creo que es la célula de Schwann. Ya. La célula de Schwann básicamente su función es básicamente formar la vaina de mielina, pero recuerden que estas participan en el sistema nervioso periférico. Entonces forman la vaina de mielina y también actúan como en la regeneración axonal, porque marcan el camino de la vaina de mielina. Es básicamente eso. Y también si puedes repetir las últimas, que creo que son las células ependimales. No, esa no la había dicho. Estaba preguntando si habían entendido hasta el momento. Ah, ya. Aún no Entonces, digo la eso. última. Sí, ¿Profe? ya. Ujú. ¿Y me podría repetir, por favor, la de astrocitos? Es que esa no me quedó clara. Ya, mira, los astrocitos dije que son las células gliales más abundantes y que unen como la neurona a un vaso sanguíneo para aportarle nutrientes, los nutrientes necesarios. También participan en soporte y forman parte de la barrera hematocefálica, que es como esta barrera que protege, una barrera como una red de vasos sanguíneos que protegen de las sustancias dañinas para el encéfalo. Eso es, ¿quedó más claro? Sí, es que como había visto eso de regula exceso de potasio, como que ahí... Ah, no, pero eso no, las características que les di son como las más importantes. Ah, ya. Eso es. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya, entonces sigo. Bueno, las microglías son células muy pequeñas y estas son como los macrófagos.
son células muy pequeñas del sistema nervioso central que se encargan de eliminar desechos celulares y proteger contra microorganismos. Es por eso que es un tipo de macrófago. Y por último, las células ependimales actúan en la formación de líquido cefalorraquídeo. Si no saben lo que es el líquido cefalorraquídeo, es justamente eso, un líquido que fluye dentro del cerebro y de la médula espinal y que si hay un tipo de lesión, como que la amortigua y también nutre, se encarga de nutrir este líquido. Entonces, ¿quedaron claras las células gliales? No creo que no. Dani, que también preguntan aquí, ¿qué protege la barrera hematoencefálica? Es que justamente el encéfalo es como la barrera, lo que dije como vulgarmente, que es como divide la sangre como del cuerpo de la sangre como de la cabeza. O sea, no permite como que sustancias dañinas entren al encéfalo. Aunque datos sí permite que pasen drogas, así que cuidado. Eso lo van a ver más adelante, eso sí. Sí. Y aquí también preguntan si los oligodendrocitos solo forman vaina de mielina. Es la función principal, fíjense con eso, que forman vaina de mielina. Entonces ahora vamos con las neuronas, que como dije son como las más importantes y las que más les van a entrar en la PTU. Entonces las neuronas, como muchos sabemos, son células muy diferenciadas, cuya función es recibir estímulos del medio, procesarlos y transmitir esa información como impulso mediante dos tipos de señales que van a ver más adelante con la Nacha, que son la sinapsis eléctrica y la sinapsis química. Entonces, recibe, procesa y transmite en forma de impulso las neuronas. Eso sí, están compuestas de distintas partes, las cuales vamos a ver ahora. Uno de ellos es el cuerpo soma, que es el que está por aquí, perdón por mi pulso. El cuerpo soma es básicamente el proceso metabólico de la neurona. En ella se localizan los diferentes organelos, el núcleo, el retículo endoplasmático rugoso, o conocidos como cuerpos de Nissl, no sé si lo han escuchado. Se encuentra el material genético de la neurona, y aquí se genera la energía necesaria para que la neurona trabaje correctamente. Por eso también se encuentran mitocondrias. Aún no pasamos lista, por si acaso. Ya, entonces eso, el cuerpo soma es el proceso metabólico de la neurona, donde se localizan los diversos organelos, el núcleo, los cuerpos de Nissl, material genético, y donde también se genera la energía necesaria para que la neurona pueda funcionar de manera correcta. También en la neurona está este axón, que es esta estructura larguita que ustedes ven aquí, es la continuación o una especie de tubo que se origina a partir del soma neuronal. Y este tiene como función conducir la señal eléctrica. Y puede, o generalmente, está rodeado de vaina de mielina. Digo generalmente porque en la mayoría de nuestro cuerpo sí están rodeados de vaina de mielina, pero algunos no lo están. Ahora, he mencionado varias veces la vaina de mielina también en las células gliales, pero yo les había dicho que era como este aislante eléctrico, y es una sustancia en realidad compuesta por proteínas y lípidos que permite la transmisión de la señal eléctrica a lo largo de toda la neurona de una manera más rápida. ¿Y por qué digo de una manera más rápida? Justamente por una parte también de la neurona que se encuentra entre medio de la vaina de mielina, llamado nódulos de Ranvier. Estos nódulos de Ranvier son regiones del axón que no están mielinizadas y permiten la como propagación del impulso de manera saltatoria, una conducción saltatoria. ¿Qué quiero decir? Que la neurona va a recibir un impulso y gracias a estas vainas de mielina
y a los nodos de Ranvier, que están entre medio de ellas, se va a ir generando algo así. No sé si no sé si pueden ver mi mouse, pero va a ir saltando de alguna forma el impulso y es por eso que va a ser más rápido. También en la neurona encontramos el cono axónico, que es esta parte que se encuentra por aquí, que es la región del cuerpo de la neurona que se estrecha para formar justamente el axón. También es donde se dispara el impulso, por lo tanto requiere mucha energía en forma de ATP. Y por lo mismo es una zona es una zona con alta concentración de mitocondrias. También podemos encontrar el telodendrón, que es esta arborización terminal, y finalmente los botones sinápticos, que son la parte terminal de la neurona y se encargan de liberar al medio externo como los neurotransmisores o el estímulo, para no hacerle un spoiler de lo que les va a hablar la Nacha más adelante. ¿Se entiende lo que habla hasta el momento? ¿Tienen alguna duda? Ya, parece que está todo bien. Ya, ok. Entonces ahora vamos a ir con el impulso nervioso. Ojo que me dijeron por interno que en el impulso nervioso no les hablara tanto de los canales, de las proteínas, ni nada de eso, porque en realidad no entra en la PTU. Simplemente tienen que conocer qué es un impulso nervioso, un potencial de acción, potencial de reposo. Pero no se asuste si no les hablo mucho de esas cosas, porque no entran. ¿Okay? Entonces, el impulso nervioso. El impulso nervioso es, como ahí dice, la carga eléctrica que viaja a lo largo de la neurona y es el resultado que se da a partir de un estímulo. Es decir, que se genera un estímulo y la neurona va a desatar una carga eléctrica que va a viajar a lo largo de ella. Va a existir el potencial de reposo y el potencial de acción. Ahora, ¿por qué tengo como este GIF con esta batería? Es porque se demostró a lo largo de los años que el axón, que es el que podemos ver acá, prácticamente funciona como una batería, ya que presenta dos polos, uno positivo y otro negativo, es decir, que posee como un voltaje. Ahora, como ya hablamos, la forma de transmitir información en el sistema nervioso es mediante un impulso eléctrico, y para ello necesitamos mover estos iones presentes en la neurona de posición. Entonces ahora vamos a hablar del potencial de reposo para que se entienda todo mejor. Ese fue un resumen. El potencial de reposo está dentro de los menos 70 milivolts y es que en el medio como intracelular está el potasio y en el medio extracelular está el sodio. Por lo tanto, de una forma en reposo, la neurona en su medio intracelular está negativa y en la membrana externa está positiva. Ahora, que en reposo no quiere decir que está neutra, porque para mantener el reposo se está gastando energía como en mover selectivamente sodio, potasio, cloro, calcio en lugares específicos de la membrana. ¿Okay? Se gasta mucha energía en mantener este equilibrio en la neurona, de que en su parte interna esté negativa y en su parte externa esté positiva. Ahora, el potencial de acción es que este voltaje es una inversión de los voltajes. Como aquí dice, es un producto de un estímulo, se abren canales de estos iones donde ocurre la inversión de voltaje, dejando la zona interna de la neurona o intermembrana positiva y la membrana externa negativa. Entonces, como dije, se genera una inversión de estos voltajes y la zona interna de la neurona va a quedar positiva y la región externa de la neurona va a quedar
negativa, ¿ok? Y esto ocurre a menos 55 milivoltios. Todo esto lo voy a explicar como con esto, para que se entienda mucho mejor. A ver, los sucesos del impulso eléctrico, lo primero que necesitamos es un estímulo umbral, un estímulo mínimo que necesitamos para que se desencadene este impulso eléctrico, que en este caso es menos 55 milivoltios. En el estado de reposo, la célula se encuentra aquí, en los menos 70. Entonces nosotros necesitamos un estímulo que alcance este umbral para que se desencadene este impulso. ¿Y a qué voy con esto? Que por ejemplo existe el estímulo subumbral y el estímulo supraumbral. Si mi estímulo, por ejemplo, es de menos 60 milivoltios, no se va a generar el impulso, no va a pasar nada. En cambio, por ejemplo, si mi impulso, o sea, mi estímulo es de menos 40 milivoltios, se va a generar. Ahora, ojo, no es directamente proporcional a la intensidad del estímulo. ¿Qué quiero decir? Que si el estímulo es de menos 60, no va a ocurrir nada. Si mi estímulo es de menos 40, se va a generar este impulso, pero por ejemplo, si mi estímulo es de menos 30, mi impulso no va a ser mayor, se va solamente a desencadenar, igual que si ocurriera a los menos 55. Esa es la ley de todo o nada, o se desencadena o no se desencadena el impulso. Entonces, como dije, tenemos los sucesos que necesitamos este estímulo umbral que alcance los menos 55 milivoltios y luego se va a generar lo que se conoce como despolarización, que es cuando se invierte el potencial de membrana, ya que entra masivamente el sodio a la célula. Yo les dije que no iba a hablar de canales ni nada, pero simplemente que el sodio va a entrar a la célula y eso se llama despolarización. Una vez que entra este sodio a la neurona, se va a alcanzar como una máxima concentración. Se va a alcanzar el potencial de acción y cuando se alcance esa máxima concentración, se va a generar la repolarización. En la repolarización se activan los canales de potasio por voltaje. O sea, cuando esto ya llega a su máximo, a su límite, se van a abrir estos canales de potasio por voltaje y van a salir estos hacia el medio externo. Ahora, eso sí como que se va a pasar un poco la mano porque el potasio va a seguir saliendo y se va a generar la hiperpolarización, que es lo que encontramos aquí abajito de la línea, del menos 70. Es más o menos en el menos 90 milivoltios. Entonces, como sigue saliendo potasio, se va a generar esta hiperpolarización y es importante porque se va a generar el periodo refractario de la neurona, que es un periodo donde la neurona no va a recibir ningún estímulo, no puede recibir ningún estímulo. ¿Se entendió lo que expliqué? Ya. Yo estoy explicando el impulso, cómo se genera, o sea, qué es el potencial de reposo y el potencial de acción. Todo lo que tiene que ver con los canales, la comunicación entre las células, los va a explicar la Nacha más adelante. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿No hay ninguna duda? ¿Quieren que lo vuelva a explicar? Bueno, la última etapa. La hiperpolarización. Ya. Que cuando se genera como esta máxima concentración de sodio en la célula, se va a generar la repolarización. Y se van a abrir los canales de potasio regulados por voltaje que van a hacer que el sodio, este ion, salga y se vaya al medio externo de la neurona. Pero por algún motivo va a seguir saliendo, y va a quedar como cargada muy negativamente la neurona de su medio externo y se va a generar la hiperpolarización.
Es por eso que está como más o menos en los menos 90 milivolts. Está debajo, está muy por debajo. Y en esta etapa se va a generar el periodo refractario, que es cuando la neurona no puede recibir ningún tipo de estímulo. Es súper corto, todo esto pasa en muy poco tiempo, pero eso, cuando la neurona no puede recibir ningún tipo de estímulo. ¿Se entendió, Olga? Ya, acá. Bueno, esto es básicamente para que vean el canal desactivado, el canal abierto y el inactivado en el periodo de hiperpolarización. Ahora, bueno, como estoy presentando el PPT así, no va a ser ninguna sorpresa, pero cuando yo les dije, porque uno tendería a pensar que como al estar en el estado de reposo, la neurona no ocupa ATP, pero es al revés, porque cuando está en un periodo en el potencial de acción, va a tener transporte pasivo. Sin embargo, en el potencial de reposo se va a requerir de una proteína transportadora que es la bomba sodio-potasio. ¿Okay? Por eso es que se ocupa mucho ATP en el equilibrio de la neurona. Ahora creo que yo terminé con mi parte, así que esta vez es la asistencia. Nacha, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. Ya. Sí, ahora Creo que tocaría es un tiempo de pequeño recreo. juego y asistencia. Así que si alguien necesita el link para el formulario, me lo pide y se lo envío por el chat. Un recreo de 10 minutos, ¿está bien? Sí, porque igual no Volvemos, queda mucho. claro, volvemos a las 7. ¿Les parece? Ya. Al tiro busco el link.
Ok, entonces volvemos ahora con el último como pedacito que nos queda de clase, que es la comunicación del sistema nervioso con lo que es el concepto de sinapsis. Entonces vamos a ver qué son las sinapsis. ¿Puedes pasar a la siguiente, Dani, por favor? Ya, aquí. Bueno, la sinapsis es el área de contacto funcional que va a haber entre dos células, a través de la cual se produce la transmisión del impulso nervioso. En este esquema vamos a tener dos células que participan. Primero vamos a tener la célula presináptica, que va a ser la encargada de enviar la señal a una segunda célula, que va a ser la célula postsináptica. Y esta célula postsináptica puede ser otra neurona, puede ser una célula muscular o puede ser una glándula. Y este impulso nervioso, también es importante decir que se puede propagar más rápido o más lento en distintas circunstancias. Por ejemplo, la velocidad del impulso nervioso va a depender de 3 factores. El primero es si hay presencia o no de vaina de mielina. El segundo es cómo es el diámetro del axón. Y el tercero es la temperatura. Entonces, si hay vaina de mielina, esto va a permitir que el impulso se propague más rápido, porque va a ocurrir algo llamado conducción saltatoria del impulso, que es cuando el impulso como que en vez de ir como por todo, ya digamos que este lápiz es el axón, en vez de recorrer toda la distancia de un extremo a otro del axón, que le tomaría mucho tiempo, lo que hace es que va de nodo de Rambier en nodo de Rambier y así va mucho más rápido hasta el botón sináptico, que es los nodos de Rambier, si se acuerdan lo que dijo la Dani anterior, eran como estos espacios que quedan de axón que no estaban cubiertos por mielina. Y bueno, si es que hay entonces mielina, va a permitir que se formen los nodos y va de nodo en nodo y así es mucho más rápido el impulso. Otro factor es el diámetro del axón. Por lo tanto, si es que hay un mayor diámetro del axón, va a permitir que este viaje más rápido, porque nos va a permitir tener más superficie de membrana, que va a tener más canales iónicos y que va a permitir un mayor intercambio de iones en el mismo tiempo. Por ejemplo, si hay más canales, al mismo tiempo va a entrar mucho más sodio y se va a llegar al pic de la curva del impulso nervioso mucho más rápido. Y por lo tanto, el impulso nervioso se transmite más rápido. Y el tercer factor era la temperatura, que por regla general, si hay mayor temperatura, se propaga más rápido el impulso nervioso que cuando hay más bajas temperaturas. Y de hecho, a mí en el colegio un profe me decía que por esta razón es que uno andaba como un poco más lento en las mañanas porque hacía más frío, entonces como que el impulso nervioso al pensar iba más lento y por eso uno estaba como más como dormido y todo eso. ¿Puedes pasar a la siguiente, Dani? Y bueno, aquí las sinapsis vamos a poder clasificarlas en dos tipos, una sinapsis eléctrica y una sinapsis química. La sinapsis eléctrica va a ser un tipo de sinapsis en que las membranas de las células van a estar juntas, porque van a formar unos canales proteicos a través de los cuales van a pasar iones que van a permitir transmitir el impulso nervioso. Estos canales, que son como los cuadritos amarillos que se ven en la figura, se van a llamar uniones gap o uniones en hendidura, y al abrirse van a permitir que el potencial de acción pase de la célula presináptica a la célula postsináptica directamente, entonces pasa de una célula a otra. Y aquí en el esquema también podemos ver que los puntitos morados y verdes van a ser los iones. Por lo tanto, como el paso es directo de una célula a otra, va a ser muy rápido. Así que la sinapsis eléctrica es la más rápida de las dos. También decir que aquí el paso del impulso puede ser bidireccional. Por lo tanto, puede pasar de la célula presináptica a postsináptica y de post a pre. También tenemos que la sinapsis eléctrica va a ser más escasa en los mamíferos, ya que no se va a encontrar en todos los órganos, sino que en algunos, como en el corazón, en las células musculares o cardiomiocitos, en el hígado, en los pulmones, en el sistema nervioso periférico y en algunas células musculares lisas. Pero no es necesario que se aprendan como los lugares donde está. Es importante que se queden como con el concepto de en qué consiste una sinapsis eléctrica. Y bueno, luego tenemos la sinapsis química. A ver, no sé si hay dudas. Voy a ver el chat. Son 3, sí. No sé si hay dudas hasta aquí de la sinapsis en general o sinapsis eléctrica para pasar a las químicas.
Ya, la unión GAP es es como un canal que se forma que se forma por proteínas entre dos células. Es como un canal que la mitad del canal lo va a tener la célula presináptica y la otra mitad la va a tener la célula posináptica. Este canal, a su vez, se va a formar por 6 proteínas que se llaman conexinas. Entonces, cada célula va a tener 6 conexinas y 6 conexinas. Cuando se unan todas, va a formar un conexón. Y ese conexón es la unión GAP. Bueno, les puedo mostrar como una imagen para que sea más fácil, pero no es solo como que sepan de qué se forma exactamente la unión GAP, pero es necesario que sepan que es como un canal que cuando esté abierto va a permitir el paso de iones de una célula a otra. Con ese concepto está suficiente. Espero que se entendió. Y si puedo repetirlo del diámetro, sí. Que cuando haya un mayor diámetro del axón, va a haber una mayor superficie como de membrana y que va a tener muchos más canales iónicos. Y por lo tanto, en un mismo tiempo, por ejemplo, en un diámetro más chiquitito, podríamos tener 3 canales y que va a transmitir el impulso en 5 segundos. Pero en un diámetro más grande podríamos tener 10 canales o 15 canales que van a permitir un intercambio de iones en los mismos 5 segundos, pero va a ser mucho más rápido, porque con más canales entran más iones y se llega más rápido al potencial umbral, que va a permitir enviar un potencial de acción y así transmitir el impulso. Así como todo un proceso, hay que ir como parte por parte aquí en todo el sistema nervioso, porque son como muchos paso a paso. Ok, si no hay ninguna pregunta, voy a pasar a sinapsis química, que bueno, estas son unas sinapsis en que la transmisión del impulso nervioso se lleva a cabo mediante la liberación de una sustancia química llamada neurotransmisor, que nosotros la abreviamos como NT, por si acaso. Y este neurotransmisor va a excitar o inhibir a la célula postsináptica. También es importante mencionar que en este tipo de sinapsis no hay un contacto directo entre ambas células, sino que estas van a estar separadas por un espacio llamado hendidura sináptica o espacio sináptico, por donde van a atravesar los neurotransmisores de una célula a otra. La siguiente, por favor, Dani. Bueno, y aquí hay una comparación entre ambas sinapsis por varios criterios, donde los principales son los 4 primeros. Tenemos continuidad citoplasmática, va a estar presente en la eléctrica, sí, porque se unen ambas células mediante estas uniones GAP, estos canales. Y en la química no, porque estas van a estar separadas por la hendidura sináptica. Distancia, va a haber unos 3,5 nanómetros de separación entre la eléctrica, pero como es tan pequeño, prácticamente están como juntas. Y la química van a haber más, van a haber de 20 a 40 nanómetros de espacio que va a constituir como la distancia de la hendidura sináptica. En retardo, la eléctrica no va a tener un retardo porque como por el canal, por la unión GAP, pasa tan rápido los iones, por lo tanto prácticamente no demora nada y es súper rápida. En cambio, en la química, sí va a haber un pequeño retardo de 0,3 a 5 milisegundos, ya que la liberación de un neurotransmisor a la hendidura sináptica va a transmitir el impulso con mayor lentitud. Y perdón por los ladridos de mis perros afuera. Y luego, dirección. Vamos a tener que la eléctrica va a ser bidireccional, por lo tanto puede transmitirse el impulso de pre a post o de post a pre. Y en cambio la química solo va a ser de pre a post. Finalmente, ubicación. Eléctrica puede estar en el SNP, o sea, el sistema nervioso periférico, en los cardiomiocitos, que es como el nombre específico de las células del corazón, las musculares. Y en la química va a estar en el sistema nervioso central. ¿Alguna duda hasta aquí? Parece que no, así que podemos seguir a la siguiente, Dani, por fin. Ok. Bueno, a ver, aquí había una pregunta. No se funcionan los somas.
No, solo que se hace como una conexión en el canal proteico, que es la unión gap, pero no se fusiona una célula con otra, no. Solo como que se unen en esos puntos específicos. Sí, igual ahí como que el concepto de continuidad citoplasmática como que confunde un poquito, así que quédense como si hay contacto directo o no. Entonces, ahora hablaremos un poco de la sinapsis química en más detalle. Tenemos aquí las estructuras que van a estar interviniendo en este proceso. Primero tenemos el botón sináptico, que va a ser esta porción terminal del axón, que va a almacenar las vesículas con neurotransmisores, que son las que vemos en verde. Que estas vesículas también pueden tener proteínas, ATP, o también pueden ser enzimas que van a sintetizar los neurotransmisores ahí mismo. También este botón sináptico va a tener muchas mitocondrias porque para hacer todos estos procesos se necesita mucha energía, por lo tanto hay una alta actividad metabólica en este lugar, en este momento. También tenemos la membrana presináptica, o sea, la membrana del botón sináptico, los neurotransmisores, el espacio sináptico, y luego tenemos la célula postsináptica, con su membrana postsináptica, que va a tener los receptores para los neurotransmisores. Aquí es importante decir que la célula postsináptica entonces podría ser una neurona, y podría ser una dendrita de la neurona, el soma de la neurona, o incluso podría ser el axón de otra neurona. Y también podría ser una célula muscular o glándula. También entonces decir que la membrana presináptica va a ser la que traiga el potencial de acción y que después libere los neurotransmisores. Los neurotransmisores viajan hacia la membrana postsináptica, que los recibe, y eso es como el esquema más básico. Ahora, la siguiente, porfa, Dani, para hablarles un poco del proceso ya paso a paso más específico. Ya. Aquí tenemos que, primero, el potencial de acción va a llegar al botón postsináptico, o sea, al botón sináptico, y va a despolarizar la membrana de la célula postsináptica. Si recordamos que era despolarizar, es que originalmente la célula va a estar en un potencial de reposo donde el interior de esta va a ser negativo y el exterior va a ser positivo. Despolarizar significa que como que va a invertir eso. Entonces el interior va a ser positivo porque va a entrar sodio, y el sodio es un ion positivo, y el exterior se va a volver más negativo. Entonces, teniendo eso, llega el potencial de acción, despolariza la membrana del botón sináptico, y esta despolarización va a hacer que se abran canales de calcio dependientes de voltaje que van a estar en la membrana presináptica. Que un canal sea dependiente de voltaje significa que a ciertos voltajes va a estar abierto y a ciertos voltajes va a estar cerrado. Entonces, por ejemplo, en un voltaje negativo, como era el original, el canal de calcio estaba cerrado. Pero ahora que llegó la despolarización y que se puso positivo el interior de la célula, se va a abrir. Y como había más calcio afuera, en el medio extracelular, que en el medio intracelular, este va a entrar a favor de su gradiente. Entonces va de más a donde hay menos. Entonces, recapitulando, botón sináptico, llega el potencial de acción, se despolariza la membrana, se abren los canales de calcio, entra calcio. Y una vez que entra el calcio, las vesículas van a percibir como esa señal, ya, entró el calcio, nos toca ahora actuar, y lo que van a hacer es que se van a mover hacia la membrana plasmática de la célula presináptica y se van a fusionar con esta para poder liberar los neurotransmisores por exocitosis. Entonces ahí los liberan por exocitosis hacia la hendidura sináptica. Luego los neurotransmisores van a difundir a través de esta hendidura y van a llegar hacia la membrana postsináptica. Se van a unir a su receptor formando algo que se llama complejo neurotransmisor receptor, y este complejo este receptor va a estar también asociado a un canal iónico. Por lo tanto, cuando se une el neurotransmisor, el receptor va a hacer que se abra o se cierre este canal iónico. Pero esto lo vamos a retomar más ratito. Entonces, llega el neurotransmisor, se une a su receptor, y para terminar el proceso, la membrana postsináptica se tiene que volver a repolarizar. Y para que esto ocurra,
toda la hendidura sináptica tiene que liberarse de los neurotransmisores, o sea, tiene que como eliminarlos del espacio sináptico. Y para esto los va a degradar con unas enzimas degradadoras o los va a capturar de nuevo mediante unas proteínas recaptadoras. Y por lo tanto, cuando los recaptan, los toman y los vuelven a reciclar y los vuelven a meter en las vesículas para usarlos después cuando se necesiten. Y bueno, ese es como el proceso en más detalle. No sé si tienen alguna duda por aquí, porque igual es como un poco complicado, son varios pasos. Pero no sé si es que a alguno no les quedó como muy claro para volver a explicárselo. Ya. El último paso es como para volver al ciclo de nuevo, y es que se tienen que eliminar los neurotransmisores del espacio sináptico que están dando ahí vuelta, porque si se mantienen ahí, van a generar potenciales de acción a la otra célula, a la postsináptica por siempre, y tenemos que volver a la normalidad. Así que para eliminarlos, se van a degradar por enzimas o se van a recapturar por proteínas recaptadoras. Esas son las dos formas de eliminarlos de ahí. No sé si hay alguna otra duda, o si quedó claro eso último. Parece que no, así que pasemos a la siguiente. Ya, bacán. Bueno, este es un resumen de todo lo que dije antes, que entonces llega el impulso nervioso, se produce una despolarización de la membrana presináptica, se abren los canales de calcio, entra el calcio, las vesículas perciben esta señal, por lo tanto se movilizan y se fusionan con la membrana presináptica, los neurotransmisores se liberan por exocitosis, pasan a través del espacio sináptico, se unen a su receptor, forman el complejo neurotransmisor-receptor y se recaptan los neurotransmisores o se eliminan por enzimas. Ese es como todo el paso a paso. Y ahora lo importante es esto último, que es el complejo neurotransmisor-receptor, que vamos a ver ahora que pueden ocurrir dos cosas en la célula postsináptica. Estas dos cosas son los potenciales postsinápticos, ya sea excitatorio o inhibitorio. ¿Puedes pasar a la siguiente, Dani, por fin? Ya, aquí están. Bueno, una vez que se forma el complejo NT receptor, pueden ocurrir dos eventos. Una despolarización de la membrana, lo que produce un potencial postsináptico excitatorio o PPSE, o una hiperpolarización de la membrana, que produce un potencial postsináptico inhibitorio o PPSI. El primero, el excitatorio, consiste en que tenemos el neurotransmisor que viaja a través de la hendidura sináptica y se une al receptor. Este receptor va a estar asociado a un canal de calcio. Este canal de calcio se va a abrir, por lo tanto de sodio, perdón. El canal de sodio asociado al receptor se abre y entra el sodio. Por lo tanto, se va a producir una despolarización de esta neurona. Y aquí un ejemplo de neurotransmisor que siempre, o la mayoría de las veces, hace este efecto es el glutamato. En cambio, cuando llega al neurotransmisor, se une al receptor y el receptor está unido a un canal de potasio o de cloro, se va a producir el potencial postsináptico inhibitorio, que es que se abre el canal de potasio y sale hacia afuera, por lo tanto se vuelve más negativo adentro, y en eso consiste la hiperpolarización. Siempre recuerden que mientras más negativo adentro es hiperpolarización. O bien, si es que se trata de un canal de cloro, se abre el canal de cloro y entra el cloro, por lo tanto entran cargas negativas hacia la célula. Y esto produce la hiperpolarización, que generaría un efecto inhibitorio de alguna acción dentro de esa célula. Y un neurotransmisor típico que hace esto sería el GABA o ácido gamma aminobutírico, que lo vamos a ver un poquito más abajo. Y bueno, en general, un potencial siempre va a depender del receptor más que el del tipo de neurotransmisor.
a pesar de que existe como el glutamato y el GABA que tienen como efectos más característicos, puede que estos se unan a otros receptores que estén unidos a otros canales y cambie todo el efecto. Así que quédense que principalmente el tipo de potencial depende del receptor al que se una el neurotransmisor. Y finalmente tenemos los tipos de neurotransmisores, que aquí los más son varios, pero los más importantes de todos son unos 8 más o menos, y de esos 8, 3. Principalmente acetilcolina, epinefrina, o también llamada adrenalina, y norepinefrina, o también llamada noradrenalina. La acetilcolina se va a ubicar en músculos, glándulas y en el sistema nervioso central, y lo que va a hacer es que puede tener dos efectos, como les decía. Puede ser excitatorio algunas veces o inhibitorio otras veces. Por ejemplo, acetilcolina excita el músculo esquelético, por ejemplo, para mover nuestro cuerpo naturalmente, y tiene un efecto inhibitorio en el músculo cardíaco. Luego tenemos la epinefrina o adrenalina, que va a actuar en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso simpático, que es algo que van a ver en la próxima clase, y que tiene también un efecto excitatorio o inhibitorio, al igual que la noripinefrina. Las dos tienen como unas acciones muy parecidas. Luego tenemos la serotonina, que es como la típica, se le dice la hormona de la felicidad, creo, y que va a estar en el sistema nervioso central y va a tener un efecto mayormente inhibitorio, y va a estar involucrada en el estado de ánimo, en las emociones, en el humor y en el sueño también. Luego, otro es la dopamina, que va a estar en el encéfalo y en el sistema nervioso autónomo, y que va a tener un efecto mayormente inhibitorio, involucrado en emociones también, estados de ánimo y en el control motor del movimiento. Eso es súper importante. Dopamina por lo general es como que te hace estar como más feliz, más como satisfecho, también es como relacionado al placer y también a realizar movimientos. Luego tenemos el glutamato, que los nombramos un poquito más atrás, que iba a ser el principal excitatorio del sistema nervioso central. Ese es como su papel, ser excitatorio. Y el GABA, o ácido gamma aminobutírico, que es lo contrario, va a ser el principal inhibitorio del sistema nervioso central. Y por último, esta nunca le he visto que las pregunten, pero es como para que las conozcan. Las endorfinas son un neurotransmisor que va a tener un efecto mayor inhibitorio y que influye en el humor y, lo más importante, reduce las sensaciones de dolor. Y con eso terminaría la clase de hoy en lo que es materia. No sé si a alguien le quedó alguna duda. Voy a ver el chat. Ahí. No sé si les queda alguna otra duda, algo, de cualquier cosa que quieran volver a repasar. Si no, pasaríamos al Kahoot. Ay, bueno, ahí hay un anexo con otra imagen de la sinapsis química que encontré y con algunas imágenes de histología que tenemos nosotros en la U, que es para que vean realmente cómo se ve una neurona. Ahí lo más, como la prolongación más larga sería el axón y la más cortita serían las dendritas, y ahí sería como más abajo un tejido de sistema nervioso, de tejido nervioso. Eso por si a alguno le interesa seguir en alguna carrera de salud, para que vean neuronas. Así que seguiríamos, si no hay duda, podríamos hacer el Kahoot. Dale, sigamos con el Kahoot. Igual les quiero pedir perdón a los chiquillos por todo los problemas que tuvimos. Ya los coordinadores también no sabíamos que esto iba a pasar, lo siento mucho. Sí, mil disculpas. Y otra cosa también, que créditos al PPT, que lo tomamos del año También, pasado. sí. Sí, pero que estaba muy bonito y muy bueno, así que muchas gracias a los que hicieron el PPT el año pasado. Sí, no tantas de hecho. Yo estaba viendo modelos ayer y lo máximo que encontraba eran como 2. No creo que haya más de 2 preguntas de esto en la PDT, y por lo general son como de conceptos generales. Y sí, Ujú. igual esta materia es como complicada porque son muchos paso a paso y muchos nombres que acordarse. Pero no influye mucho. Además solo está en mención.
Sí, compartes pantalla tú, Dani, para lo del Kahoot. Sí, voy a compartir al tiro. Lo estaba Ok. mirando. Ok. Ya, ahí está. ¿Se ve? A mí todavía se me está cargando. Ahí se ve. Ya, chiquillos. Adelante, código 607. Igual digo perdón porque es la primera vez que hago un Kahoot. No, pero yo apuesto que te quedó bacán. Aprovechamos de funciona. decir que en este Kahoot hay 3 preguntas que son como más simples y 3 preguntas tipo PTU, que pueden ser un poco más complicadas, pero que tienen doble puntaje. Y bueno, cualquier duda que tengan, obviamente aquí estamos para explicárselo y la idea es que sinapsis. Me encanta. Al que gane, si algún día lo vemos, le damos un premio. Un completo del Un Limache. claro, un copa de limache. Los tomates son ricos acá. Ojo. Me voy a compartir sonido. Ya. Allá. Ay, no, suena muy fuerte. ¿Se escucha? ¿Está sonando algo? Porque yo escucho como tu voz, pero nada más. No se escucha nada más. Ujú. Me encanta que ponen la materia aquí. Yo creo que si llegamos a los 20 podríamos, bendito acá, podríamos empezar. Anímense, por Sí, favor. Es mi primer Kahoot. Ténganme penita. la T3 para el metabolismo. Lo triste es que justo la tironina no entra, pero es interesante. Es lindo el nombre. Sí, Ya, pues, chiquillos, son 45. ya, si llegamos a los 15 yo creo que les damos. Por último, ahí les vamos explicando las preguntas. Triste. Mm. Sí, como dice tu compañera, éntrenle. ¡Oh, se salieron! Oh, bueno, ya, démosle sirve. Espérate. Y ahora sí, me metí yo. Wait. Wait. Ya, pero Nacha, tú pones todas malas. Ok. Yo soy Célula Chan. Me encanta. ¿Nadie más se quiere meter? Les da cosita, chiquillos. Pónganse un nombre cualquiera, si da lo mismo. Es para que podamos ver las preguntas. ¿Se escucha la música del Kahoot?
Yo no la escucho. Le damos entonces por mientras. Y así, si terminamos pronto, les queda más para porque igual estuvo densa la clase. Y entran como 2 o 3 preguntas. Ya, Sí. ¿nadie más se va a meter para empezar? En todo caso, son 3 clases de sistema nervioso para 2 preguntas. Bueno, Serotonina. sirve para la vida, ¿no? Sirve para la vida. Claro. Dempre siendo Dempre, efectivamente, sí. Se me pasó el año pasado, así que lo entiendo. Ay, qué rabia. ¿Le damos, Dani? Sí, yo creo que nadie más se va a meter. Además me da miedo que se salgan, así que lo voy a empezar. Oh, sí, ya. Sí, ya no tienen escapatoria. Claro, sistema nervioso. Ya, tienen un minutito. Piénsenlo bien. Esta es tipo PTU, sacada de los modelos oficiales. Uh, Nacha, ¿está ahí? Sí. Dale, explica esta. ¿Quién es la tuya? O sea, Creo que tenemos un problema aquí también porque tengo aquí en mi pauta que esa era la C. O sea, no, era la de que aumenta la duración. ya, efectivamente hice mi primer Kahoot y salió mal. Pero, pero era la que dijo la Nacha. Explica por Sí. qué, Nacha. Ya. Bueno, porque si entra más sodio dentro de la célula, se llega más rápido al potencial de acción. Y bueno, si está constantemente entrando durante un buen periodo de tiempo, se va a producir un potencial de acción que dure más mediante por toda esa entrada de sodio. Porque si se recuerdan, si con que llegue al umbral, se produce el potencial de acción. Y cuando llega al umbral es porque llega a cierta cantidad de sodio. Pero si sigue entrando aún más sodio, se le va a llamar potencial supraumbral. Pero aún así va a producir el potencial de acción, así que se va a seguir produciendo por un buen ratito. Por eso es de un aumento de la duración del potencial de acción. ¿Alguna duda? Sí, y el sodio era mayor afuera, por lo tanto va a entrar hacia donde hay menos, que es adentro. Ya. ¿Se entendió para seguir? Me da miedo que todas estén así de malas. Sí, igual fue error mío porque en su momento te la entregué súper desordenada. Ya. Grande Mili, en la delantera seguido por Axón y no sé qué más. ¿Qué efecto directo provocará una droga que disminuye el número de astrocitos en la corteza cerebral? Aquí hay muchas palabras, pero enfóquense pista en astrocitos. Ujú. ¿Qué son los astrocitos? ¿Qué hacen los astrocitos?
¿Para qué existen los astrocitos? Eso suena muy profundo. Esta, ¿la explico yo o tú, Dani? Yo, sí, son los astrocitos. Ok. Espero que esté buena. Vamos. Es que estos son tipo PTU, por Sí, eso si no son hay, como... decimos cuál era. No, esto sí Ya, está bien. efectivamente. Porque si nos acordamos de las funciones de los astrocitos, dijimos que eran las que unían las neuronas con un respectivo vaso sanguíneo para aportar los nutrientes necesarios. Así que básicamente eso era, saber la función del astrocito dentro de esto. Sí. Porque además, el grosor de la vaina de mielina no tiene nada que ver el astrocito ahí. Ahí a lo mejor, si que fuera un oligodendrocito o una célula de Schwann, tendría que ver con lo que es la vaina de mielina. Actividad fagocitaria tiene que ver con la microglía. Cantidad de líquido cefalorraquídeo tiene que ver con la célula ependimal. Velocidad de propagación tiene que ver con o la temperatura, o el diámetro del axón, o la presencia de vaina mielina. Así que aquí la única que tiene que ver con astrocitos era la nutrición. Así es. ¿Se entendió? Yo creo que sí. Creo. Para seguir. Ok. Siguiente. Sí. El cerebro está ganando. Cerebro. No sé ¿cómo quién es, era? pero Más o menos. tú dale nomás. En la sinapsis eléctrica, un neurotransmisor pasa a través de uniones GAP para transmitir el impulso nervioso, ¿verdadero o falso? Voy a decir la típica que dicen siempre los profes, la de ojo, lean bien. Es que es verdad. Sí. Ay, No. leyeron sinapsis eléctrica Bueno, y uniones creo- GAP. Estoy muy segura. Bueno, aquí cayeron en mi mega trampa. Sí, porque no pasa neurotransmisor, es iones. Neurotransmisor es de la sinapsis química. La sinapsis química libera este neurotransmisor para que este se una a un receptor y así traspase el potencial de acción. En cambio, la sinapsis química se conectan ambas membranas, se forma la unión GAP y a través de la unión GAP que esté con un conductito abierto pasan los iones. Así que neurotransmisor y sinapsis eléctrica, no. Neurotransmisor y sinapsis química, sí, totalmente sí. Exacto. La ansiedad, dicen por chat. Es verdad. Pero No, eso de que sí los profes pasa. cuando dicen lean bien, es verdad. Lean bien. La PTU hay que leer muy bien. Sí. O siempre cuando les ponen en las pruebas, porque les gusta mucho de poner, marque la correcta o incorrecta también, ojo con eso. O eso de siempre. Sí. Cuando dicen siempre, cuidado también. Ujú. Siguiente pregunta, ¿cuál de las siguientes es sensorial del sistema nervioso? Y hace un montón de situaciones. Así que, ¿cuál de estas tiene que ver con función sensorial? Tengo que responder. Ya, tiene con los sentidos. Órganos. ¿Nacha? ¿Te caíste? Sí, ¿Mm? se cayó, ¿verdad? No, lo tenía pegado por un momento. Ah, ya. Ya. Y bueno, sí, efectivamente es escuchar la alarma del celular porque tiene que ver con un sonido. Y el sonido lo perciben nuestros receptores del oído y eso envían la señal
hacia el sistema nervioso que nos dice, despiértate porque estáis escuchando la alarma y tenéis que entrar a clase. En cambio, todas las otras eran otras funciones. Por ejemplo, memorizar las materias del sistema nervioso es función integradora, porque tiene que ver con procesar una información, pensar y hacer una acción, que sería memorizar. Sí, hacer clic es efector porque uno mueve un dedo, o sea, nuestro sistema nervioso le da la orden a la mano de que mueva el dedo y presione. Entonces sería motor, hacer una acción. Así. Recuerden que siempre van a significar lo mismo las palabras efector, motor, efectuar, todo eso. Y por último, pensar la respuesta a esta pregunta también era función integradora porque tiene que ver con procesamiento de la información, no necesariamente sentir algo o ejercer una acción, sino que es como pensarlo. Eso. Ya. Vamos con la siguiente entonces. Uh-huh. Y Miri. Muy Y bien. volvió a la cima. ¿Y el cerebro? Yo quería el cerebro. No, cerebro se nos cayó. Se ve mínimo. Sí, pero bueno, es bastante específico. Claro. Vean la parte terminal de la neurona. Ya, excelente. No sé qué hay que decir ahí. Es exactamente el botón sináptico. Ahora, pero a ver si se acuerdan. ¿Para qué servía o cuál era la función del botón sináptico? Por el chat, escríbanlo. Ya, bueno, el botón sináptico son los que liberan al medio externo los neurotransmisores. Así que no se olviden de eso. Sí. Ahí en el chat lo pusieron que tiene los neurotransmisores. Ujú. Hello Kitty. Las chiquillas. Oh my God. Aquí creo que se viene una de PSU. Ah, no. Excelente. Forman la vaina de mielina. Esa es la función de los oligodendrocitos. El soporte, los que pusieron soporte estructural, podrían ser los astrocitos más bien, que proporcionan el soporte, pero cuando me refiero a oligodendrocito, la principal función, recuerden que es la formación de vaina de mielina, que es como esta sustancia que permite que el impulso sea mucho más rápido. Ya, se mantiene Hello Kitty. Ok, y ahora pasaríamos a la última pregunta. ¿O no? No, todavía no. 7. Me encanta. Ya, habían dos buenas. Ahora recordemos el impulso eléctrico. Recordemos que había un estímulo umbral que una vez que pasaba este estímulo se despolarizaba la neurona al entrar masivamente el sodio a la célula. El sodio, recuerden que estaba en el medio externo, donde está más positiva, se despolariza la neurona al entrar este sodio. Luego, cuando alcanza la máxima concentración, por voltaje se van a activar los canales de potasio
y el potasio va a salir de la célula, transformando el medio externo negativo. Entonces recuerden que este potasio va a seguir saliendo y se va a producir la hiperpolarización. Y la hiperpolarización justamente es este periodo refractario donde la neurona no puede recibir ningún estímulo, donde se encuentra más o menos, que lo repetí harto, en los menos 90 milivolts, donde no se pueden recibir ningún tipo de estímulo, pero es rapidito, así que muy bien a lo que respondieron eso. Y creo que la última pregunta es muy random y no tiene nada que ver con la materia, pero quiero saber, así de fácil. Me encanta. Quiero conocer la clase de alumnos que tengo. Pucha, yo no podría responder porque todavía no veo muchas películas de ese como para tener información, así que si me quieren recomendar, pero ya voy a hablar cualquiera. Respondieron muchos. Qué verdadero. Miren, esta no tenía puntaje y yo la hice Marvel. Yo también decía antes que Marvel, pero me gustan los dos mucho. Mucho. Y esta no llevaba puntaje, así que no se preocupen. Pero ya me di cuenta que les gusta más Marvel. Está bien. Vamos Y a ver por los eso, podios. vayan a ver una película ahora. Claro, después de esta clase. Muy bien, Miri. Hello Kitty, que no sé quién es. ¿Quién es Hello Grande Kitty? Mil, Kitty. Hello Kitty dando la Ah, cara. Finalmente Titi, bien. muy bien. Así que no sé quién Muchas es Hello gracias a Kitty, todos pero por dije su nombre. participar. Es la Fiorella. Ah, ya, buenísimo. Bueno, anotemos los nombres y cuando los veamos, de verdad les vamos a dar un completo limachino. En serio. Ya, voy a sacarle. Ahí está. Ya, pero muchas gracias por Qué rico que les haya participar, gustado. chiquillos. Sí, y de verdad, Sí, perdón por todo, pero estamos las dos en un pueblo alejado donde la señal no es muy buena. sí, Pero sí. eso. Aquí también hay alguien del Mache. Hola. ¿Quién es de Limache? Ya, bacán. Vayan a tomar once y descansar. La Catalina, no me acuerdo su apellido, Ah, pero está aquí. Gracias, Salvatierra. profes. Catalina Salvatierra. Sí, la Cata. Hola, Que Catita. estén bien. Cuídense. Que estén bien, chao. Ya, profe, muchas gracias. Estuvo muy buena la Chao a clase. todos. Vayan a ver películas de Marvel o DC. Se los recomiendo. Sí. Al final Deadpool era de Marvel o de DC.